Hace unos 25 años, un hombre intuitivo, visionario, quiso rescatarnos a los prisioneros del bosque, sumergirnos en el mundo del coral, mostrarnos al pueblo bravo de los huaycas y advertirnos del azote del sol. Todo con una mirada distinta. Este hombre empeñó su vida en descubrirnos el hombre y la tierra. Estamos hablando del otoño de 1974. En la Alcarria, en esta cárcava, donde todavía resuena el aullido del lobo, donde los cielos esperan la silueta recortada de ese quebrantahuesos, donde parece que se ha detenido el tiempo, ahí tuvo lugar la primera filmación cinematográfica de la aventura de la vida en la península ibérica. Durante 5 años, este fantástico paraje de las hoces del río Dulce, en Pelegrina, fue el escenario de los trabajos de un equipo pionero en España en el rodaje de documentales de naturaleza. Todo esto era un auténtico plató natural. Se instalaron maquetas, jaulas, cercas. Un grupo considerable de naturalistas, biólogos y equipos técnicos convivía a diario con los verdaderos protagonistas de las películas de Félix. Las nutrias, por ejemplo, la rodaban en este mismo río Dulce, los jabalíes, en fin, un montón de animales que todos vimos en sus películas. En este árbol, no estamos aquí por casualidad, este árbol, al que llamaban árbol de la vida, lo usaban para rodar la vida de las jinetas y las lechuzas, por ejemplo, que se colaban por los agujeros, iban saliendo por donde podían. Bueno, pues todo este proyecto perseguía un objetivo claro: atraparnos frente al televisor todos los viernes de 9:30 a 10 de la noche para enseñarnos a conocer los animales y las plantas de nuestro país y a mejorar nuestra sensibilidad hacia el entorno. Y no solo en nuestro país, también fuera de nuestras fronteras. Cuando el conservacionismo no estaba de moda, Félix y el equipo de El Hombre y la Tierra levantaron de la nada una serie de educación ambiental totalmente personalizada. Pero, ¿cómo se las ingenió Félix para comunicar con el gran público? Qué manera tan curiosa tienen de ver la vida. Donde yo hubiera podido ver una presa de caza para este otoño, donde yo hubiera podido ver un buen blanco para el punto de mira de mi rifle, mi hijo resulta que ve un juguete. Un corzo pequeño, moteado, de ojos de cristal, de hocico de porcelana, que trae a mi casa y que trata
de que sea adoptado ni más ni menos que por mi perra de caza, la que me acompaña cuando voy al campo a matar corzos. Desde el espacio exterior, Félix era un auténtico mago de la palabra, un cuentacuentos de la vida natural, un seductor nato. Su largo idilio con Televisión Española se remonta a 1964, cuando alguien le invita a participar en un magazín convencional, al uso, fin de semana, para hablar de cetrería. Pero él, halcón en mano, no solo habló, sino que dejó mudo al entrevistador. Cientos de cartas llegaron a Prado del Rey al día siguiente y todas pedían lo mismo: más cuentos sabios del doctor Rodríguez de la Fuente. Señoras y señores, queridos amigos de Planeta Azul, buenas tardes. En este contexto, Félix da un paso más para la creación de un proyecto único, controlado por él de principio a fin, un vehículo televisivo para sus ideas de conservación del medio ambiente, biodiversidad de las especies y la definición del papel del ser humano en el frágil equilibrio del paisaje amenazado o vulnerado. Esta era la verdadera mirada de Félix, el guardián y fiel vigilante del medio natural, de las tribus primitivas, del embrión del comportamiento ecologista, el germen del hombre y la tierra. Cuando en 1973 despacha con el director de Televisión Española, Luis Ángel de la Viuda, y le propone la filmación de 8 programas de fauna venezolana y 52 episodios de fauna ibérica, la respuesta es contundente: un cheque en blanco. Dos años más tarde se emite la serie, a finales de ese histórico año 1975. Y El hombre y la tierra ya era el tercer programa de televisión más visto en España, con un nivel de aceptación de 8,3 puntos, únicamente superados por Heidi y El circo de Televisión Española. Curiosa y desigual batalla por la audiencia de entonces, que, como ahora, quizá prefería las desventuras del ingenio japonés de los dibujos animados a la producción propia de los rodajes de fauna ibérica. Sin desanimarse por ello, Félix convence a Televisión Española para formar un nutrido grupo de profesionales, unos 40 especialistas para sus rodajes de fauna ibérica. Algo así como una división de historia natural en la televisión pública de entonces. Un departamento que todavía perdura en canales públicos como la BBC y que añoramos desde la desaparición de Félix. Los naturalistas, biólogos, cetreros, cuidadores, guardas forestales, cámaras, técnicos de sonido, productores, realizadores, scripts y autodidactas del campo desplazados a Pelegrina tenían un verdadero problema de intendencia. Aquello no era Chinechita, era la Alcarria. No había sofisticados caterings, sino perol de patatas guisadas. No existía la privacidad de las estrellas en sus camerinos, sino una jauría de animales salvajes, troquelados o domesticados a base de hambre para poder responder a los estímulos de sus entrenadores. Cuando llegaron por primera vez a Pelegrina, se alojaron en El Doncel, un hostalito que empezaba a confeccionar sus primeros menús: puchero de liebre guisada, cabritillo frito, escalopes, perol de judías pintas, para 40 personas. La comida o bien se tomaba en una mesa improvisada en el interior de una paridera de ovejas,
o se consumía directamente en el comedor del hostal, donde algunos se alojaban. Durante los casi 5 años que duraron los rodajes, se vivía un genuino ambiente familiar. No era extraño encontrarse al doctor y los de la tele cenando con un águila real posada en la silla, rodando 2 culebras en un terrario improvisado en mitad del comedor, poniendo despertadores para las tomas de biberón de los lobeznos, que por aquel entonces tenían la edad del hijo de los dueños del hostal. Teodoro era uno de los cámaras que tenía Rodrigo de la Fuente, junto con muchos otros que entonces estaban aquí, y llevaba barba. Mi hijo era muy pequeño en aquel entonces y empezaba a caminar y a decir sus primeras palabras, y Teodoro le enseñó antes a ladrar, a hacer el sonido de ciertos animales y a ladrar, y aprendió el niño antes que a hablar. Entonces la gente era un poco asombroso que venía alguien con barba y el niño también les ladraba. Superado el problema de la intendencia, Félix intuyó que necesitaría hombres de campo de la zona para labores de fuerza. Ya contaba con la infraestructura de Icona, que le suministraba guardas forestales, la comida de los animales y parte del equipo de cuidadores. Pero quedaba el trabajo duro de los cercados, los kilómetros y kilómetros de vallas que tuvieron que levantar para aislar lobos, zorros, linces, muflones, gamos, ciervos y demás especies. Solo los buitres, alimoches y águilas estaban en su hábitat natural, en las inmensas cornisas de las hoces del río Dulce. Estos hombres también levantaron la caseta del cuarto de cámaras, ayudaban al difícil traslado de animales y porteaban material fílmico. Eran paisanos de Pelegrina: Anastasio, Cándido, José el Largo, Daniel y José Olmeda. Ahora, casi 25 años después de los rodajes de Fauna Ibérica, el reencuentro entre estos recios hombres de campo es emotivo, sentimental. Paseando junto a los otoñales chopos del río Dulce o rememorando viejas hazañas junto al antiguo cuarto de cámaras, algunos no han cambiado gran cosa. Pues nunca lo creíamos. Yo tampoco, nunca lo creía, Aurelio. ¿Pero estáis satisfechos de aquello que hicimos? Yo Claro, sí, muy satisfecho. ¿Y creéis que hicimos todo lo que deberíamos o deberíamos Hombre, creo haber que hecho? podríamos haber hecho algo Eso más. mismo, podríamos haber hecho algo más. ¿Y Félix? Pero el verdadero artífice del campamento de Pelegrina, el auténtico capataz de los rodajes de Félix, era sin duda alguna Aurelio Pérez. Contratado como halconero el 15 de mayo de 1970 por Félix, su primera labor consistió en expulsar a las aves que molestaban el vuelo de los aviones del aeropuerto de Barajas. El paso de sisones, palomas y patos, aves que incluso nidificaban allí, solo se podía dominar con la ayuda de la figura amenazante del halcón. En principio yo me dediqué casi exclusivamente a amaestrar las águilas. 3 águilas, Galatila y Tamerlán. Después llegó la Imperial, que venía repatriada de América. América le pusimos de nombre. Y Linda, que era una calzada, y un torzuelo de calzada también, que no recuerdo su nombre ahora. Esa era mi misión, amaestrar las águilas. Pero claro, una vez amaestradas había que rodarlas, y era lo que se dedicaban después los cámaras de televisión, a rodar las águilas. Después de rodar las águilas había que hacer otras cosas, como pues amaestrar el lince o troquelar el lince, jinetas, zorros, jabalíes, hacer decorados, hacer terreras para ver cómo los ratones viven debajo tierra, que eso es un secreto para la mayor parte de la gente. Misiones tenía bastantes, pero en un día él lo que decidió fue nombrarme como un encargado de campamento para distribuir a través de todas las cosas que había que hacer. Había 6 obreros de allí de Pelegrina y 4 naturalistas más. Había que buscar nidos y otras cosas, y entonces mi misión era distribuir ese trabajo, además de hacer lo que yo ya estaba haciendo. 25 años después de Pelegrina, Aurelio,
el cetrero, el naturalista, el responsable absoluto de los rodajes del campamento de Félix, sigue cerca de los animales, de sus complicidades y sus guiños. En el Centro de Educación Ambiental La Dehesa, en Riópar, a escasos kilómetros del nacimiento del río Mundo, Aurelio disfruta enseñando a los chavales la gallardía del lobo ibérico, la ternura de una cría de gato montés o la mirada escurridiza y penetrante del búho real. Pero si había algo que desconcertaba a la gente de Pelegrina del año 1974, era la presencia de una mujer entre aquellos locos de las películas de Félix. Ángela Minaya llega como script de rodaje y secretaria personal de Félix, a quien había conocido años atrás en la editorial Chalbat. Jovencísima y aventurera para los cánones sociales de la época, Ángela aprendió a transcribir a máquina el verbo fácil de Félix a cualquier hora, en cualquier paraje, a resistir pacientemente los agotadores rodajes y, sobre todo, a cuidar de sus animales. Bueno, no solamente mi labor en El hombre y la tierra era de script, secretaria de rodaje, todo lo que implica este trabajo, sino también a veces me tenía que encargar de animalitos que venían al centro de Pelegrina pues con algún defecto, alguna enfermedad, y pues en una ocasión me mandaron dos tejonas que se llamaban Zara y Niska con una micosis cutánea, y entonces pues era un cuidado intensivo tanto como de día como de noche. Había que darles pomada constantemente, cambiarles los orines con celulosa quirúrgica que llevaban en las cestitas, y tanto en el parque como cuando estábamos en Madrid pues estaban a mi cargo. Incluso me las tuve que llevar a un bautizo. Pero las penalidades que tuvo que sufrir Ángela con los animales de los rodajes no fueron nada comparadas con el temor de la secretaria de Félix cuando, un año antes, tuvo que pedirles permiso a sus padres para cruzar el charco y rodar en la selva. Una mujer sola rodeada de 16 hombres. Era el principio de El hombre y la tierra, la fauna venezolana. Por supuesto, Félix convenció personalmente a la familia de Ángela de una forma inapelable. Así empezaba la aventura de la serie americana. Una de las aventuras interrumpidas del doctor Rodríguez de la Fuente fue su búsqueda del origen del hombre en los llanos de Venezuela. Él ya intuía que la criatura humana, en un hábitat no intervenido como el que disfrutaban las comunidades indígenas de los Yanomamos o Huaycas, estaba estrechamente relacionada con la criatura animal, la fauna que vivía y dejaba vivir en su entorno natural. Pero quiso verificar su teoría y filmarla. El resultado fue sorprendente. Los 18 programas que dan fuerza a la mitad del título de El hombre y la tierra se filmaron en apenas 2 meses, marzo y abril de 1973. El rodaje era febril, 2 toneladas de material acomodado en contenedores y 2 equipos de cámara en filmaciones simultáneas. Se levantaba el campamento al amanecer, aprovechando al máximo las horas de luz, alrededor de las 4 de la mañana, y nunca se finalizaba el trabajo antes de la 1 de la madrugada. No solo había que rodar, también era necesario revisar el material, montar el grupo electrógeno, colocar las tiendas y cargar baterías para el día siguiente, sin descanso, durante los 2 meses. Los guiones de la serie venezolana consistían en la primera parte de un proyecto de filmación ecológica, antropológica, que debería haber continuado en África y Alaska. El doctor tenía un gran empeño en lo que él llamaba volver a África, en un intento voluntarioso de recuperar las huellas arqueológicas del primer hombre sobre la Tierra. Félix, que tanto conocía el continente negro por sus safaris fotográficos principalmente, jamás llegaría a sospechar las revelaciones del reciente descubrimiento de los restos paleontológicos
de Atapuerca. Los hallazgos que revelaron la antigüedad de las migraciones de los primeros homínidos en Europa aparecieron en Burgos, al lado de su pueblo. ¡Qué ironía! Los capítulos de El hombre y la tierra, rodados en Venezuela, nos ayudaron a entender la permanente inquietud de Félix. En las presentaciones de todos los programas americanos, tanto en playas de arenas coralinas, como enfangado de barro hasta las orejas y hasta abrasado por el sol, necesitaba ser el pionero en el rodaje de todos los lugares que recorría, desvelar esos misterios y secretos de cada paisaje, de cada tribu. Quería llegar antes incluso que los afamados reporteros del National Geographic, y lo consiguió. El equipo del hombre y la tierra. Uno de los ejemplos más vivos fue la expedición del Cerro Autana, la montaña sagrada de los indios Piaroas. La leyenda decía que a los pies del gran montículo, en la laguna del rey Leopoldo, dormía vigilante un monstruo terrible y que ningún ser humano se atrevía a pisar sus aguas. La realidad científica era todavía más estimulante. Era el verdadero techo de la selva, un cerro repleto de plantas carnívoras y con cientos de anfibios por clasificar. El interés de los fotógrafos de National Geographic estaba plenamente justificado, pero Félix no atendió las peticiones del equipo norteamericano para incorporarse a la expedición. Quería ser, de nuevo, el primero. Las plantas carnívoras que también nos proponíamos estudiar. De modo que iniciaron la ascensión al Cerro Autana. Pero las voces sagradas de los indios se irritaron y mandaron al dios de la lluvia y la furia luminosa de los relámpagos para impedirles la hazaña. Nos lo cuenta Antonio Subrier, ayudante de cámara de Teodoro Roa, testigo de aquella tormenta. No había un ápice de verdor. El día del Cerro Autana, cuando llegamos allí, estaba el cerro totalmente carbonizado por la parte de arriba, de las plantas. Y iban dos equipos, uno de ellos nos quedamos allí y el otro tuvo que volver para repostar. Cuando regresó el segundo equipo, caían unos rayos como si fueran gotas de agua. Y a Félix le tumbó de espaldas, porque iba cargado con dos maletas, le tumbó de espaldas, y a Torreblanca también lo dejó sin conocimiento. Entonces el equipo de Félix se quedó allí, en una tienda de campaña, mientras nosotros volvíamos a ver otra vez a Puerto Ayacucho. A la vuelta de Venezuela, Félix se trae consigo dos cosas. Una nutria de la selva americana, que tuvo que domesticar para que no le mordiera las orejas, y la idea de continuar las filmaciones de animales en Pelegrina, Guadalajara. Surge así el proyecto de Fauna Ibérica. Pero había fauna salvaje que Félix y el equipo de El hombre y la tierra no tenía disponible en cualquier momento. Las aves del bosque, las liebres, los conejos, los hurones, los topillos, el lirón careto, nidos y pollos de aves de presa. Hasta Valencia de Alcántara, Extremadura, tuvieron que llegar los contactos de Félix para encontrar a Manolo García, el hormigo, excavador furtivo y trepador de viejos alcornoques y peligrosas cornisas de buitreras. A este primitivo trampero recurrieron para capturar y localizar los nidos de las escurridizas aves rapaces. La inteligencia salvaje del hormigo, llamado así por la facilidad que tenía para seguir rastros y gatear en las cumbres, se complementaba perfectamente con el equipo de biólogos y naturalistas de Pelegrina. Cuando los lobos pues no salían, o la voz, y el gamo se iba. Claro, Félix me dice, Manolo, agárrate, sujeta al gamo, el Aurelio y yo, sujeta al gamo. Le digo, ¿qué es usted que tú un bocadillo o qué? Pues yo le dije, porque es un bicho salvaje. Empinó para arriba, me agarró los cuernos de allí, al Aurelio le dio un manión, lo arrimó ahí un zarzal, ¿sabes? Y yo allá agarrado, todas las cariñas me las estropeó todas, me quitó toda la piel, y yo allí con él sujeto hasta que llegaron los lobos y saltaron por encima de mí. Para una persona así, la confianza de Félix era su contraseña. Paseaban juntos, enganchados a sus inseparables prismáticos, cuando de repente Manolo, después de mirar por las lentes, gritaba: «Halcón, 2 años, macho, soltero». Y Félix asentía con incredulidad y le dejaba hacer. Raras veces fallaba.
A pesar del olfato natural de El Hormigo, Félix confiaba el aspecto zoológico del hombre y la tierra a los naturalistas. Había grupos de trabajo especializados en especies concretas. Algunos se ocupaban más bien de la limpieza de las jaulas y reconstrucción del hábitat, y otros seguían al doctor en la redacción de sus cuadernos de campo o en la coordinación de sus múltiples trabajos editoriales. Entre estos últimos, Joaquín Araujo, uno de los ecólogos más brillantes de su generación y tal vez el portavoz más combativo de la defensa de la naturaleza. Sí, en este aspecto hay un carácter de Félix claramente pionero. Félix anticipa. La preocupación ambiental es un poco el germen de muchas actitudes de respeto hacia lo natural y al mismo tiempo es testigo, y al ser testigo de un declive, de un desvanecimiento, de valores que él estimaba, de animales a los cuales podía seguir con cierta asiduidad, pues lógicamente se hace un poco el estandarte de esa preocupación, muy centrada, por cierto, en especies. La especie animal de amplio recorrido, de gran volumen, de escala ecológica como predador o superpredador, es prácticamente la punta del iceberg, es un indicador biológico importantísimo de cómo está el conjunto del paisaje. Cuando Félix abogaba por la conservación del lobo, indirecta, quisiera o no quisiera, estaba intentando defender nuestras zonas arboladas, nuestras altas montañas, estaba queriendo defender el conjunto del paisaje. Después de media vida profesional junto a Félix, compartiendo rodajes como el de la isla de la Cabrera, con su famoso episodio del rescate del pequeño cormorán, Araujo ha vuelto a la tierra. En su finca extremeña de La Ventosilla, alterna sus libros con el pastoreo de cabras, sus guiones con la agricultura biológica, sus programas de radio con la recolección de fruta y sus columnas periodísticas con la poesía, que lee en pequeñas dosis, trenzado a su frágil hamaca. Pero unido a los entresijos de los rodajes, Félix era consciente que parte de su mirada estaba contenida en el montaje final de sus películas. Félix Rodríguez de la Fuente no era un artesano del cine, sino un comunicador puro de la palabra y el gesto. Sin embargo, convertir esas historias en secuencias de imágenes montadas, sonorizadas, con un ritmo interior que supiera narrar visualmente los hallazgos de comportamiento zoológico que rodaban los operadores de cine en Pelegrina, era tarea que él reservaba a los montadores. Los resultados económicos de la serie El hombre y la tierra no se hicieron esperar. En agosto de 1975, 2 meses antes de su estreno en la televisión pública española, el Departamento de Adquisición y Venta de Programas de Televisión Española logra vender 26 episodios a la distribuidora norteamericana CBS en un contrato inicial de $100.000 por su distribución y emisión en los Estados Unidos. Allí el presentador sería el actor Lorne Greene, y después vendrían las versiones francesa, alemana, escandinava, japonesa e incluso rusa de El hombre y la tierra. En circunstancias tan favorables, tras la emisión total de los 104 capítulos de la fauna ibérica, Félix propone en 1979, 4 años después, la filmación de la fauna canadiense. Era la recuperación del espíritu del rodaje de Venezuela. Combinaba la temática plenamente faunística, el lago de los castores, Operación Caribú, el Parque Nacional de Nahanni, con la inquietud antropológica y mítica, El trampero, Aventura en Canadá, o la leyenda de Klondike, la tierra prometida de los buscadores de oro. Y en el eje de esa investigación sobre el origen del hombre,
en mitad de una filmación más, El silencio de Iditarod. La tarde del 14 de marzo de 1980, Félix Rodríguez de la Fuente, Teodoro Roa y Alberto Mariano se estrellaron en una avioneta en pleno rodaje de la carrera de trineos de Iditarod. Esta impresionante prueba deportiva en la que hombres y perros recorren cada año 1000 millas de hielo y nieve para rememorar una hazaña de leyenda, la lucha contra el tiempo por hallar una vacuna que salvaría a todo un pueblo. Esta historia era el nuevo reto del equipo de El Hombre y la Tierra. Miguel Molina, uno de los directores de fotografía de la serie, fue testigo de aquel accidente. Esa mañana nos levantamos, hacía un buen día y Félix nada más salir era su cumpleaños, salimos a dar un paseo, montamos el trineo, ya nos íbamos, había organizado el rodaje para él ir a hacer presentaciones porque íbamos muy justos, había uno que llevaba mucha ventaja a los demás y él quería llegar a Nome antes que el primer clasificado y pidió que agilizáramos y tal. Entonces salimos, dimos una vuelta, montamos el trineo y recuerdo que dijo, qué lugar tan hermoso para morir. Después, cuando se montan en la avioneta, viene un cuervo negro y empieza a revolotear, cosa que tengo filmada, creo que se ve en los capítulos, en el último. Y a los 5 minutos, a las 12:10, se estrellan. Luego ya, las circunstancias, se podrían hacer miles de conjeturas, pero el caso es que nadie se quiere matar, ni el que va conduciendo la avioneta, ni los que van. Pero bueno, la historia más o menos fue así, y el día 17 pues, volvimos con los cadáveres y yo acabé mi etapa en El Hombre y la Tierra. Claro. Quedó el proyecto de El Hombre y la Tierra interrumpido y 3 vidas quedaron sesgadas. Pero sin duda alguna, el proyecto más personal de Félix, su familia, es el que quedó totalmente truncado. Acostumbradas a que Félix fuera un personaje público, con la pérdida de intimidad que esto suponía, su mujer y sus 3 hijas apenas alcanzaron a sufrir como propio el dolor generalizado por la muerte de Félix. Odile, su hija más pequeña, su Gacela, apenas tenía 7 años cuando falleció su padre. Pero la semilla que había plantado Félix y el equipo de El Hombre y la Tierra tenía que germinar. El legado de Félix fue inmenso. Nuevas generaciones de biólogos, publicaciones de ecología, asociaciones de conservación de las aves, del oso ibérico, del lince, hasta del lobo. Se multiplicaron los esfuerzos por la localización y el cuidado de las especies en peligro de extinción. Se elaboraron censos fiables en las últimas parejas de águilas imperiales, cercetas pardillas, focas monje o lagartos gigantes de la isla del Hierro, por citar varios ejemplos acuciantes. Se regularon las actividades cinegéticas y hasta se creó un Ministerio de Medio Ambiente. José María Blanc, presidente de la fundación que lleva su nombre y sobre todo amigo personal de Félix, nos recuerda las batallas ideológicas que tuvo que librar el doctor en su día para convencer de la bondad de la declaración de Parque Nacional
para algunos de los ecosistemas más amenazados, como el de las tablas de Daimiel, por ejemplo. Y nos cuenta los esfuerzos conservacionistas tras la muerte de Félix. Después de la muerte de Félix, se han producido numerosas reacciones pensando que su labor tenía que ser continuada. Y hay que decir que ha habido algunos de sus antiguos colaboradores o personas que lo han conocido que han desarrollado una labor de mucho interés. Pero ellos mismos tienen que comprenderlo, que por muy interesante que sea, es tal su personalidad, era tal su fuerza, era tal la diferencia de nivel con cualquier persona, por mucho que valga, por muy importante que sea, que esa diferencia ha producido un verdadero vacío. Un país como España, que tiene unos ecosistemas únicos, una fauna extraordinaria, sin duda ninguna la mejor de Europa, que no tenga a nadie que haya cogido en su integridad, a pesar de la magnífica labor de Quino Araujo, a pesar de la muy buena labor de Borja Gardelús, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, es sencillamente porque Félix era una figura descomunal. Y existe el temor de que nadie pueda pensar que cualquiera que realice una labor idéntica pretende imitarle. Félix es inimitable y probablemente irrepetible. El proyecto interrumpido de El hombre y la tierra sigue vivo. Televisión Española quiere demostrarlo mediante la reposición de la serie 25 años después. Pero Félix, amigo y cómplice de las leyendas y los chamanes, los mitos y los rincones íntimos de la vida animal, nos ha dejado una tarea sosegada, precisa, secreta. Más de 150.000 metros de celuloide inédito, película que él mismo no tuvo tiempo de revisar. Material cinematográfico que todavía mantiene idéntico su valor y que con las nuevas técnicas de cambio de formato a vídeo digital está en perfecto estado. ¿Quién se atreve a recuperar la mirada de Félix?